Yo Ya. aquí tengo varias preguntas, porque claro, creo que es muy interesante todo lo que estás diciendo, la verdad, se me ocurren mil historias que comentar, pero sí que es verdad que hemos empezado un poquito por el final, porque claro, ¿qué es Siria? Es más, ¿qué es un país? Claro, Siria lleva en guerra 13 o 14 años casi, ¿verdad? Si no Sí. recuerdo mal, desde la primavera árabe, que se suceden una serie de protestas en Siria que el gobierno de Bashar al-Assad, pues bueno, no trata con especial afecto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí se entiende, ¿no? Pues que había algún tipo de descontento con el régimen y está ya con el tiempo la guerra civil de Siria, que por cierto, mucha gente en Europa la conocemos porque en 2015 provocó cierto éxodo migratorio en el bueno, disparó muchos de estos discursos racistas y demás sobre los bienvenidos refugiados, ¿no? Este lema que desde nuestros posicionamientos defendimos y que, bueno, en fin, Siria nos suena sobre todo por eso, ¿no? Porque fue una fuente de desestabilización en la región, una de tantas, pero como esta nos tocó, pues mira, pues desde nuestro punto de Claro. vista occidental, pues nos interesa. Pero claro, ya desde el inicio, el origen mismo del conflicto despertó muchas suspicacias, porque había gente que decía, pues que a tope con derribar el régimen de Bashar al-Assad y otros que eso eran intereses occidentales y que pobrecito Bashar al-Assad. Hasta que nos enteramos de que hay tropecientas mil facciones y de que seguramente Bashar al-Assad tiene sus luces y sus sombras y que como en todo, nada es blanco o negro. Entonces yo creo que lo fundamental aquí es precisamente hablar de esos grises, ¿no? ¿Cuál es el origen del conflicto y cómo hemos llegado hasta aquí? Entonces yo creo que Ujú. lo ideal sería empezar un poquito por ahí. No sé cómo lo ves. Sí, sí, no, pero además es que es justo eso, Pues que no, al yo diría de principio. seguir por donde estamos. No, es broma. Justo lo que decías, que al final esto viene de la primavera árabe. Entonces, la primavera árabe, durante la década de 2010, ha habido levantamientos, protestas espontáneas o más o menos espontáneas en muchos países, pero que curiosamente tuvieron esa promoción y ese altavoz en países, algunos de ellos, que pudieran ser algo más, bueno, laicos o aconfesionales de algún estilo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando eso, Gaddafi decía, ¿no? que después de la muerte de Saddam Hussein, cualquiera de todos los demás podría ser el siguiente, que esto es antes de la primavera árabe, ¿no? Y esto fue por la invasión de Irak, de los occidentales. Y Bashar al-Assad se reía, ¿no? Básicamente todo el mundo dudaba, ¿no? Cómo va a pasar algo así en nuestra región? Y al final vimos levantamientos en todas partes, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, en Yemen. Lo que pasa es que el resultado de cada uno de ellos no terminó de gustar a los occidentales principalmente y a las monarquías del Golfo también de manera secundaria porque financiaban a grupos que, bueno, pues que fueran a favor de sus intereses. Entonces, en el medio de ese descontento, que puede ser totalmente entendible por las cuestiones democráticas o por las cuestiones más del día a día mejor, porque hay muchos países donde no existía esa tradición democrática, sino que era más por cuestiones de nivel de la vida, ¿no? Se había encarecido, por ejemplo, los alimentos en Túnez, que fue una de las primeras semillas, y en países como Siria, que era clave, ¿no? para la reconfiguración regional y llevaba ya una dinastía de décadas, ¿no? Gobernando, pues se empezó a promocionar a grupos de distinto color. Vamos a decir que en aquel momento directamente Al Qaeda. No había paños calientes, ¿no? No son esas marcas que hay ahora. También es que ha cambiado mucho el mundo ahora con el éxito de los talibanes, pero en general en aquella época no hubo ningún problema desde las monarquías del Golfo y desde Occidente en promocionar a cualquiera que fuera a derrocar al gobierno que iba contra sus intereses. Y en ese momento era Bashar al-Assad. Vale que luego se haya modulado la situación o no, pero en aquel momento, que además veníamos de un mundo que le decimos unipolar, porque Occidente tenía la hegemonía única, en el que Mm. podíamos decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer, ¿no? Y prácticamente veíamos un país que no nos gustaba y o lo interveníamos o promocionábamos que alguien lo tumbara. Esto tuvo éxito en Libia.
que luego pues pasó lo que pasó, una guerra civil, otra o el estado fallido en el que puede haberse convertido. Pero en Siria pues se empezaron a promocionar a muchos grupos. Se empezó a promocionar a esos grupos islamistas de los que hablaba, el Ejército Libre, el Ejército Nacional, muchísimos nombres, que venían a ser la oposición democrática y moderada, pero que luego realmente no eran tan moderados. Incluso en Idlib, esa región que he mencionado antes, donde estaba ahora HTS, ese feudo que quedó de los islamistas más radicales, digamos, tenía una forma de gobierno como un emirato, ¿no? Prácticamente una autoridad religiosa y que ha servido de refugio para muchos líderes del yihadismo internacional, que luego eran encontrados allí, en Siria, ¿no? O sea, claramente los distintos actores iban promocionando a sectores más radicales que querían acabar con el gobierno central. Y, por ejemplo, Estados Unidos fue uno de los primeros que intervino, ¿no? Tiene bases militares allí, pero este se apoyó en sectores que llamó Fuerzas Democráticas Sirias, ¿no? Que también ha cambiado de marcas, es una marca dentro de otra marca en la que no creo que haga falta entrar, pero que básicamente son los kurdos sirios que habían abandonado ya el marxismo-leninismo y que ahora se apoyaban en Estados Unidos. Les garantizaba la posibilidad de tener un Estado y empezó a acercar a este sector a los israelíes. Entonces, como que todo el mundo, con tal de derrocar a Assad, empezaba a apoyarse en potencias Sí, de extranjeras. hecho, mucha gente ha criticado el tema de los kurdos precisamente por eso, por lo menos por lo que yo he leído. Porque bueno, también hay que aclarar que los kurdos se organizan en diferentes regiones, ¿no? Y seguramente los kurdos de Siria y los de Irak, pues a lo mejor no tienen mucho que ver, no lo sé. Pero bueno, por Nada. nada que ver, pero bueno, por no generalizar tampoco. Intuía que no, pero por apostillar eso. Pero sí que se les ha criticado, al menos a la parte de Siria, de el aliarse con Occidente. Pues claro, sí que es verdad que tú veías muchas veces a los Peshmerga y toda esta gente en plan de, oye, ese equipo que llevas no te lo has fabricado tú con 2 piedras, eso te lo ha dado alguien, no jodas. Pero que bueno, que al final luchan un poco por su propia supervivencia y por tener un estado y al final, pues bueno, a veces, Claro. como te están machacando de todos los lados, yo puedo entender que te agarras a veces a un clavo ardiendo, pero es verdad, y no voy a juzgarlo yo desde la comodidad de mi casa con mi aire acondicionado, pero es verdad que bueno, se les ha criticado un poco por eso, porque dices, ojo, Occidente cuando ha ayudado a alguien no ha sido normalmente porque yes, o sea, ha habido ahí un interés detrás y ahora pues seguramente van a pagarlo. Sí. Y de hecho ahí el petróleo, es decir, los campos petrolíferos los controla Estados Unidos. Ahora, no es que Siria sea súper importante para el petróleo, pero que las bases militares están ahí explotando también el petróleo en la zona kurda. Los kurdos sirios que habían abandonado ya el marxismo-leninismo y que ahora se apoyaban en Estados Unidos, les garantizaba la posibilidad de tener un Estado y empezó a acercar a este sector a los israelíes.